Paco Bazán reflexiona sobre el posible retiro de Paolo Guerrero tras el último partido con la selección. Paolo dejó abierta la posibilidad, pero aseguró que no abandonará el barco ni traicionará a su equipo. Sus palabras reflejan su compromiso con la bicolor y su legado como capitán. Que todo tiene su final, nada dura para siempre. Se le preguntó a Paolo Guerrero sobre el final a propósito del partido, si este habría sido su último compromiso con la selección. Y Paolo dijo, posiblemente, podría ser. Pero yo no me bajo del barco, dijo. Yo no soy cobarde, no me bajo del barco. Pero podría haber sido mi último partido con la selección. Bazán destaca que Paolo es el mejor delantero en la historia de la selección peruana, superando a figuras como Perico León y Franco Navarro. Aunque muchos cuestionan su vigencia, aún es indispensable en el equipo, especialmente ante la falta de opciones en su posición. Y a mí esto me fractura totalmente, me parte, me rompe. Creo que sigo siendo, no sé si ya el único en pantalla, o de los muy pocos, que siguen aferrados a ese Paolo goleador, a ese goleador histórico, a ese gran centro delantero, el mejor, con el respeto de todos los que jugaron en esa posición, con el respeto del Tanque de la Rosa, de Perico León, que en paz descanse, con el respeto de Franco Navarro, con el respeto de Osvaldo Cachito Ramírez, con el respeto de todos. El periodista lamenta la falta de recambio generacional en la selección, considerando que Paolo sigue siendo la mejor opción ante delanteros limitados como Valera. La derrota frente a Argentina dejó un sabor amargo y la sensación de una despedida inminente. Los tiempos en esa posición con la franja roja y la camiseta blanca es y ha sido Paolo Guerrero. Para mí, aunque se moleste la gente que ya no lo quiere, sigue vigente. Sigue vigente cuando no tenemos otros delanteros. Sigue vigente cuando la Padula no articula, no genera, y cuando Valera se ha mostrado tan corto y limitado en estos dos partidos. Entonces, cuando volteas a la derecha, el mejor contra Chile y Argentina en esa posición fue Paolo, me duele que tenga que ir. Bazán recuerda momentos icónicos de Paolo, como su gol de tiro libre que llevó a Perú al repechaje tras 36 años. Resalta cómo este tipo de jugadas definieron la era Guerrero, marcada por liderazgo y entrega incondicional. En este momento no hay más. Aquí el informe, el posible adiós de Paolo con la selección. El área va a llegar Guerrero. Eso ya no puede hacer Paolo, ¿no? Eso no. Una derrota con sabor a despedida. Ay, uy, no. Lo que pasa es que Otamendi le deja el pie. El pie izquierdo. Lo pisa y para mí. Ahí, claro. No, lo pisa. Sucio. Lo pisa con. No. Le está pisando. Sucio. Claro. A pesar de la derrota, Paolo se mostró firme en su postura, no soy cobarde. Bazán subraya que su carácter y compromiso con el equipo lo convierten en un líder único. Sin embargo, reconoce que los años pesan y el recambio es inevitable. Paolo Guerrero se estaría preparando para decir adiós. Yo no sé, hoy por hoy no puedo decir si seguiré jugando con mi selección. El capitán histórico del equipo de todos no ha descartado que el duelo perdido ante Argentina haya sido el último de su carrera con la blanquirroja en el pecho. ¡Al área! Golazo de Lautaro Martínez, el número 22. Apareció Messi en el momento preciso para los argentinos, el centro al área y el golazo de Lautaro Martínez, el balón adentro, 55 minutos. Un retiro de uno de los últimos caudillos de la bicolor que significaría el final de una era marcada por momentos inolvidables, como el tiro libre y el popular La Tocó. Bazán critica las decisiones arbitrales en el partido contra Argentina, señalando que la inclinación hacia los campeones del mundo condicionó el juego. A pesar de ello, Paolo dejó en claro su amor por la camiseta peruana. De 36 años. Paolo, es tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, gol. La tocó, 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 José Paolo Guerrero.
derrota ante Messi y compañía, el engreído de Doña Peta aseguró no ser ningún cobarde. Eso sí, yo no soy un cobarde, nunca voy a abandonar el barco. Siempre voy a estar para mis compañeros, para lo que el profe me pida. Así que nada, yo apoyo a muerte a mi Perú, a mi país, a mi patria, a mi camiseta, a mis compañeros. Así que nada, muerte con ellos. Aunque duela aceptarlo, hasta ahora no hay nadie que pueda ponerse en los chimpunes del pelotero que ya acaricia los 41 añitos. Quien además señaló que en el partido del último martes, la cancha estuvo inclinada para los campeones del mundo. Es un poco también difícil. El periodista resalta la garra y el sacrificio de Guerrero, quien jugó con dolor físico en el último partido. Comparó su rendimiento actual con el Paolo del 2017, quien dominaba a defensas como Godín. Aunque perdió velocidad, su experiencia sigue siendo invaluable. A nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta. A Messi lo tocabas con un dedo y le cobraban faltas todas. Durante su carrera, el depredador se metió a linchar al bolsillo. Su coraje en la cancha lo hacía el único, el diferente, el autor de goles importantes. Paco Bazán inicia reflexionando sobre el fin de una era en la selección peruana, resaltando la necesidad de un recambio generacional. Reconoce la grandeza de figuras como Paolo Guerrero, pero insiste en que renovar la sangre del equipo es imprescindible para mantener la competitividad. Un adiós que debería abrir paso a un recambio generacional que permita renovar la sangre en el equipo de todos sin dejar de reconocer lo hecho. Bazán recuerda momentos icónicos de Guerrero, como su duelo con Otamendi en Buenos Aires. Aunque resalta su sacrificio y valentía, menciona la evidente pérdida de velocidad y resistencia frente a tiempos pasados, comparando su desempeño actual con su fuerza arrolladora en 2017. Y es que es de bien nacidos ser agradecidos. Hay cosas que han cambiado, efectivamente. ¿No? Hay cosas que han cambiado. La primera pelota que tuvo Paolo en Buenos Aires contra Otamendi, que no sé si la lanza Peña larga, le falta velocidad a Paolo, sí. Y terminó siendo arrimado por Otamendi contra el cartel y luego Otamendi, un salvaje, un carnicero, lo arrastró con la planta de los toperoles acá, haciéndole daño en el hombro y en la clavícula. Jugó con mucho dolor. Claro, en el 2017 eso no hubiese ocurrido. A pesar de los años, Bazán destaca que Paolo conserva su experiencia, ubicación estratégica y liderazgo. Señala que estos atributos son clave para el equipo y espera que, mirando al 2025, tanto Guerrero como la selección puedan recuperar el rumbo perdido. ¿Se acuerdan cuando Paolo le puso el cuerpo a Godín y lo mandó a Montevideo de regreso? ¿Se acuerdan o no? En el gol de Perú. Y Godín terminó arrimado. Godín terminó arrimado 4 metros más allá. Pero hay cosas que no se pierden. La ubicación, la experiencia, el don del líder para la selección. ¿Qué opinas sobre el compromiso de Paolo Guerrero con la selección? ¿Crees que debería seguir como líder del equipo o es momento de darle paso a nuevos talentos? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olvides seguirnos para que no te pierdas nuestro próximo video.